Bien, pues como ya hemos dicho, este tema de las celebraciones ya de los mismos sacramentos lo dividimos en dos, ¿no? Hoy día es la primera parte, quizás la más grande, y lo vamos eh, culminar el próximo martes, ¿no? En nuestra última clase. Eh, una vez más, buenas noches con todos los que acaban también de entrar. Eh, pues la celebración de estos sacramentos, ¿no? Ya sabemos, creo, muy bien cuáles son estos sacramentos, aunque a veces el orden se nos puede estar confundiendo, ¿no? Por las prácticas pastorales a las cuales estamos acostumbrados. Entonces, estos sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y esta celebración, estos sacramentos, son el último grado o etapa, ¿no? Hemos hablado de estos grados, etapas, pasos que se dan, ¿no? El catecumenado, la elección, segundo grado y tercer grado, justamente los sacramentos de iniciación. Eh, en esta etapa, pues los elegidos eh, perdonados sus pecados, ¿no? En el bautismo, se agregan al pueblo de Dios, segundo efecto del bautismo, reciben la adopción de los hijos de Dios, ¿no? Entonces entran en relación estrecha, ¿no? Con Dios y con su iglesia, con su pueblo. Son conducidos por el Espíritu Santo a la plenitud prometida desde antiguo, ¿no? Referencia a la plenitud del Espíritu Santo, a la confirmación y sobre todo a pregustar el reino de Dios por el sacrificio y por el banquete eucarístico. La referencia aquí, por supuesto, ¿a qué sacramento? De la Eucaristía. Algunos suelen hablar, ¿no? Cuando hablamos de la iniciación cristiana, bautismo, primera comunión y confirmación. Pues una cosa, pues el orden, ¿no? Bautismo, confirmación y Eucaristía es la que culmina la iniciación cristiana, ¿no? Eh, por razones pastorales, cuando se inicia a los niños pequeños, se bautiza, después recién recibe, la confirmación se posterga a la edad de la adolescencia, Eucaristía se da a la edad del uso de la razón, ¿no? Entonces se invierte este orden. Pero, si se fijan, cuando hay la celebración conjunta de estos sacramentos, se bautiza, se confirma y al final se pasa a la mesa de la Eucaristía. Y justamente hablar de la primera comunión como del sacramento es también un error, ¿no? Porque primera comunión no es un sacramento, sino es una parte, bueno, en sí, la comunión, cualquiera, no primera, sino la comunión es la parte de la Eucaristía, es un rito, ¿no? Que está dentro de la celebración eucarística, un rito importante, culminante, ¿no? Un momento, más que rito, es un momento de entrar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y cuando se hace por primera vez, cuando hay ese evento de que primera vez alguien lo hace, es la primera comunión. Se refiere ahí a las personas que normalmente participan en la Eucaristía, pero no reciben la comunión, ¿no? Porque son muy pequeños, los niños, ¿no? Recién a la edad, digamos, del uso de la razón, se les prepara, se les explica qué es la Eucaristía, qué es recibir el cuerpo de Jesús, qué significa comulgar. Ahí, pues, viven eso, la primera comunión, que no es para ellos la primera Eucaristía, porque muchos ya participan desde niño, ¿no? Desde su bautismo en la Eucaristía. Entonces, tenemos aquí esta pregustar el reino de Dios por el sacrificio, por el banquete eucarístico, ¿no? La expresión sobre la Eucaristía. ¿Cuándo se reciben los sacramentos de iniciación cristiana? ¿No?
Pues de ordinario, la iniciación de los adultos se celebra en la Santa Noche de la Vigilia Pascual, ¿no? En antigüedad era fecha exclusiva, es decir, nadie se bautizaba fuera de la Pascua, fuera de la noche, de la Vigilia Pascual, ¿no? Lo que nosotros llamamos Sábado Santo, ¿no? Pero ya es Vigilia Pascual, ya es la Pascua, ¿no? Eh, eh, entonces, los sacramentos se confieren en este momento de la vigilia pascual después de la bendición del agua, ¿no? Eh, en todas las vigilias pascuales hay bendición del agua, ¿no? No en todas hay bautismos. Por eso aquí se especifica que después de la bendición del agua, que conoce la gente, que conocemos, ¿no? De la vigilia pascual, se confieren ahí los sacramentos. Pero, hay un pero, si la iniciación se celebrara fuera de los tiempos acostumbrados, procúrese que la celebración revista carácter pascual. Por ejemplo, hemos celebrado en estos días, ¿no? En nuestras parroquias, aquí el sábado, antes de ayer en Pangoa, en Mazamari también, ¿no? La iniciación cristiana de los jóvenes, ¿no? Entonces era fuera de la Pascua, ¿no? Pero también hay grupos de adultos aquí que se están preparando para la Pascua del año que viene, que va a ser creo 30 o 31 de marzo. Bien, ¿no quieres soltar? La celebración del bautismo, entonces, el primer sacramento de iniciación cristiana. Eh, Se inicia, pues, con la bendición del agua y la profesión de fe, en relación íntima con el rito del agua, ¿no? Que está dentro de la vigilia pascual, ¿no? Ahí hay referencia a la vigilia pascual, ¿no? Que está este bautismo en íntima relación con este rito del agua, ¿no? Que después se hace la aspersión de todos los presentes, bautizados ya, recordando su propio bautismo, ¿no? Cuando renovamos nosotros nuestras promesas bautismales después de la cuaresma, del tiempo de renovación para nosotros, ¿no? Y para los catecúmenos del tiempo de preparación intensa. Eh, Aquí se dice, ¿no? Que el rito de la bendición de agua se tenga también cuando los sacramentos se celebran fuera de la solemnidad pascual, ¿no? Entonces así hemos hecho, por ejemplo, el sábado acá en San Martín, ¿no? Porque en este rito se trae a la memoria, por este rito de la bendición del agua, eh, por la contemplación de las maravillas de Dios, vamos a ver cómo se las recuerda, el misterio de la caridad de Dios desde el principio del mundo y de la creación del género humano. Después, por la invocación del Espíritu Santo y por el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, se inculca el nuevo rito de purificación por el agua que se nos hace renacer en el Señor y que nos hace participar en su muerte y resurrección y recibir la santidad divina. Entonces, por eso, en este rito de bendición del agua, todo esto se nos recuerda, ¿no? Todo eso es lo que hemos enumerado acá. ¿Cómo es la misma celebración del bautismo? Eh, Antes de empezar las letanías, los que van a bautizarse con sus padrinos y madrinas se acercan a la fuente bautismal, ¿no? Si está puesta frente al medio de la iglesia, entonces salen adelante. Si es en otro sitio, bueno, ahí donde está la fuente bautismal, ante la cual se detienen, pero pues sin impedir la visión a los fieles, ¿no? También que todos los demás que participan también que puedan ver la fuente bautismal, lo que va a pasar ahí, ¿no? Eh, si son muchos los que van a ser bautizados, pueden trasladarse a la fuente mientras se cantan las letanías, ¿no? Mientras justamente se cantan las invocaciones, las letanías, ahí en este momento se pueden hacer como una procesión, acercarse, ¿no?
en ese momento, ¿no? El celebrante se dirige a los presentes y hace esta monición. Queridos hermanos, pidamos con insistencia la misericordia de Dios, Padre Omnipotente, a favor de estos siervos de Dios. Ahí si son pocos, se puede decir los nombres, ¿no? Pablo y Juanita, que piden el santo bautismo. Y a quienes Él llamó y ha conducido hasta este momento, les conceda con abundancia luz y vigor para abrazarse a Cristo con fortaleza de corazón y para profesar la fe de la Iglesia. Que les conceda también la renovación del Espíritu Santo, que con insistencia hemos de invocar sobre esta agua. Pues se pide fortaleza de corazón para que puedan profesar la fe, que puedan abrazarse a Cristo, que puedan ser renovados por el Espíritu Santo. Se despide la abundancia de luz, ¿no? Todo esto estamos invocando, haciendo las letanías, pidiendo la intercesión de los santos, de aquellos que nos precedieron en esta unión de Cristo, ¿no? Que llegaron a la culminación de este camino de santidad que empieza en el bautismo, ¿no? Ahí se nos deposita el germen de la santidad en el bautismo. Entonces después se cantan las letanías. Aquí no pongo todas las letanías, pero un poco para explicar las partes. Eh, las letanías están listas, ¿no? Pero se pueden añadir algunos nombres de santos, ¿no? Especialmente del titular de la iglesia, ¿no? En caso de Pangoa sería San Martín, en caso de Satipo sería San Juan, ¿no? No San Juan, sino San Francisco. En caso de Puerto Copa, Santa Teresita, ¿no? De los patronos del lugar o de los patronos de los que van a ser bautizados, ¿no? Ahí yo tuve un año un gran problema, ¿no? Porque tenía como 10 personas que se iban a bautizar, pero cuando miramos los nombres de los que se van a bautizar, pues no existen estos santos, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos los nombres que no tenemos los patronos, los santos, ¿no? Eh, por eso a veces, pues en el bautismo se cambia de nombre, ¿no? Se añade el nombre, que sea un nombre cristiano, ¿no? Santo, de preferencia. Ya. Entonces, en las letanías, como en todas las letanías, se empieza con la triple invocación, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Después vienen los santos, ¿no? Más o menos por orden, empezando por Santa María, y después van los nombres de los santos, donde se dice ruega por nosotros. Cuando es en plural, rueguen por nosotros, ¿no? Eh, entonces ahí se enumera varios santos, ¿no? Después hay invocaciones para que el Señor nos libere, ¿no? Hay también varias invocaciones, aquí he dejado solamente algunas. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, por tu muerte, resurrección, etcétera, líbranos, Señor, etcétera, por tu encarnación, líbranos, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Después, eh, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que regeneres a estos elegidos con la gracia del bautismo, te rogamos, óyenos. Así concluye, y después hay Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos, y estas dos invocaciones dobles, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Bueno, estas letanías son una invocación a los santos y a Jesús, al Espíritu Santo, por los elegidos. Terminadas las letanías, el celebrante, vuelto hacia la fuente bautismal, pronuncia la bendición siguiente. Eh, se recuerda el símbolo del agua que significa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible. De diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. ¿Cómo se ha servido Dios del agua para significar la gracia del bautismo? Primero,
Oh Dios, cuyo espíritu de los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder del santificar, ¿no? Referencia al momento de la creación, ¿no? Las aguas sobre las cuales aleteaba el espíritu. Poder de santificar, de crear la nueva creación. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad, ¿no? Entonces también referencia al agua, al diluvio, poner fin al pecado, dar origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Entonces, otra vez la referencia, esta vez al Éxodo, libro del Éxodo, a la liberación de la esclavitud del Egipto, ¿no? Pasar de la esclavitud de la esclavitud a la libertad, ¿no? En caso del pueblo de Israel, esclavitud del faraón, y en caso de los bautizados, la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Y después ya referencias al Nuevo Testamento, a Jesús. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre. El agua aparece pues, en el bautismo de Jesús, aparece en la cruz. Y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, y ahí el mandato misionero al cual nosotros nos atenemos para realizar pues el bautismo. Vayan y hagan discípulos de todos los discípulos, de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Aquí, ¿a quién se bautiza? A los discípulos, ¿no? Por eso hay la preparación al bautismo, ¿no? La persona creyente se bautiza, ¿no? Exceptuando los niños pequeños, ¿no? Para los que tienen ya uso de la razón, pues que sean ya, se les puede llamar discípulos conscientes que creen en el Señor, que eligen este camino. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de su unigénito, para que el hombre creado a su imagen y limpio en el bautismo muera el hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Ahí toca el celebrante con la mano derecha el agua y sigue. Le pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta no es la única fórmula de la bendición del agua, hay otras dos, ¿no? Que pueden encontrar en el RICA, ¿no? Se pueden usar también otras formas, según las circunstancias, según lo que consideramos más conveniente. Pues después ya tenemos pues las letanías, ya tenemos bendecida el agua, se procede a la renuncia que hacen los elegidos, ¿no? Acabada la consagración de la fuente, el celebrante interroga a todos los elegidos a la vez. Y hay aquí tres fórmulas, tres posibilidades, ¿no? Una es solamente una pregunta. ¿Renuncian a Satanás y a todas sus obras seducciones? Sí, renuncio. Entonces, se puede hacer la misma pregunta preguntando triple. ¿Renuncia a Satanás? ¿Renuncia a todas sus obras? ¿Renuncia a todas sus seducciones? Si renuncio, si renuncio, si renuncio. Entonces puede haber la misma fórmula A, después en fórmula B, es las mismas cosas de manera triple. Después hay esta fórmula que creo usamos mayormente, ¿no? Por lo menos yo lo uso mayormente. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncian. ¿Renuncian a las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí, renuncian. ¿Renuncian a Satanás, que es padre y príncipe del pecado? Sí, renuncian. Esta forma es un poco más desarrollada, ¿no? Más especificada. Pues también se puede escoger cualquiera de ellos, ¿no? Eh,
esta renuncia se hace, en general se hace pregunta a todos, ¿no? Por eso es en el plural. Pero hay opción que se puede hacer, si hay pocas personas, se puede hacer a cada uno personalmente, ¿no? Usando cualquiera de estas fórmulas. Para uno se puede usar fórmula A, para otro B, etcétera, ¿no? Entonces, primera estas renuncias que preceden la profesión de fe. Eh, uy, aquí aquí, se me escapa una profesión de fe. ¿Dónde está la profesión de fe? Uh-huh. Ya se me fue de mi presentación la profesión de fe, pero bueno, vamos pues explicando cómo es. Después de eh, después de la renuncia, hay una cosa opcional, que si no se ha hecho antes la unción con el óleo de los catecúmenos, se puede hacer en ese momento, ¿no? Y después viene la profesión de fe. Esa ya se dirige de manera personal a cada persona, ¿no? Si son pocas, bueno, si son pocas, se puede hacer cada uno, se le hace pregunta, por ejemplo, Pedro, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera? Sí creo. Y después de esto se pasa a bautizar a la persona. Y después viene la siguiente. Otra vez se hace la triple profesión de fe, ¿no? Sin embargo, si son muchos, ¿no? Los que se van a bautizar, pues se acostumbra pues a hacer la profesión de fe por todos a la vez, ¿no? Entonces se hace la pregunta y todos contestan. Y después uno por uno ya se acercan para ser bautizados, ¿no? Pero normalmente inmediatamente después de la profesión de fe, viene el rito del bautismo. Ahora, otra vez hay dos opciones. Puede hacerse por inmersión, que en nuestras condiciones, no sé si alguien de ustedes ha participado alguna vez, eh, pero pocas veces sucede, ¿no? Entonces, si se hace por inmersión, que es, digamos, lo más significativo, ¿no? O más fácilmente se percibe el significado de lo que es morir y resucitar en Cristo, ¿no? Nacer de nuevo, ¿no? Bueno, si se hace por inmersión, puede ser de todo el cuerpo o de la cabeza nada más. Aquí se dice, hágase con pudor y decorosamente, ¿no? Que no sea un espectáculo, ¿no? Eh, el celebrante, pues tocando al elegido, le sumerge del todo, o solo la cabeza, por 3 veces sucesivas. Y sacándole otras tantas veces, le bautiza invocando una sola vez a la Santísima Trinidad, ¿no? Eh, Pablo, yo te bautizo en el nombre del Padre, lo sumerge por primera vez. Y del Hijo, lo sumerge por segunda vez. Y del Espíritu Santo, lo sumerge por tercera vez. En este momento, el padrino o la madrina, o ambos, tocan al que se bautiza. Eh, Después del bautismo de cada adulto, si se juzga oportuno, el pueblo puede hacer alguna breve aclamación, ¿no? Es una cosa opcional. Eh, Eso sí se hace por inmersión, ¿no? Que en nuestras condiciones sucede pocas veces. Mayormente, lo que se suele hacer es el rito del bautismo derramando el agua, ¿no? Entonces ahí el celebrante saca el agua bautismal de la fuente, derramándolo 3 veces sobre la cabeza inclinada del elegido,
lo bautiza en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Eh, Anita, yo te bautizo en el nombre del Padre, derrama el agua por primera vez, y del Hijo, derrama el agua por segunda vez, y del Espíritu Santo, derrama el agua por tercera vez. Hay padrino o madrina, o ambos ponen la mano derecha sobre el hombro derecho del elegido. La mano derecha sobre el hombro derecho del elegido. Hay también una cosa opcional, ¿no? Mientras se realiza el rito, ¿no? Porque puede ser varios bautizados, es de desear que se entone algún canto por el pueblo. También se puede hacer alguna lectura o guardar un religioso silencio. Entonces hay estas tres opciones: silencio, canto o leer algo en este momento. Leer algo significativo, no relación del partido Perú-Venezuela, ¿no? Sino algo que tiene algo significado. Después, entonces, de este momento central del bautismo mismo, vienen así llamados ritos explanativos, ¿no? Que son tres: unción después del bautismo, imposición de la vestidura blanca, entrega del cirio encendido. Eh, y después de estos ritos explanativos, se celebra la confirmación. En este caso, ¿no? Que es lo ordinario, ¿no? Que después del bautismo de adultos se celebra la confirmación, en este caso se omite la unción después del bautismo, ¿no? Ya no hay esa unción con el crisma, ¿no? En otros casos, por ejemplo, los niños pequeños, de los niños que todavía, bueno, no van a recibir la confirmación, sino se van a bautizar o o van a recibir solamente la primera comunión. Ahí sí, en este momento, se empieza con la unción después del bautismo. ¿Cómo es esta unción? Eh, Se hace el celebrante con el crisma, ¿no? Que es un óleo perfumado, eh, bendecido por el obispo en la misa crismal, ¿no? Entonces, primeramente, a la vez, sobre todos los bautizados, dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les has dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, y les has concedido el perdón de todos sus pecados, los consagre con el crisma de la salvación. Es el símbolo de la consagración, ¿no? Para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Bautizados dicen amén. Entonces, ese símbolo nos recuerda que somos ungidos, consagrados, que somos Cristos, otros Cristos, ¿no? Somos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros también somos ungidos, consagrados como profetas, sacerdotes y reyes. Y entonces, después de esta invocación, en silencio, el celebrante, con el Santo Crisma, unge a todos en la coronilla o vértice de la cabeza, ¿no? En la frente. Eh, ya, ese es el primer, entonces, rito explanativo, es decir, que nos explica lo que sucedió en el bautismo. Esto lo omitimos si va a ser la confirmación después. Pues justamente se va también usar ahí el Cristo. Después, segundo rito explanativo es la imposición de la vestidura blanca. El celebrante dice: se puede dirigir otra vez por los nombres a todos los que han sido bautizados: Pablo, Pedro, Juanita, Anita, son ya nueva criatura y han sido revestidos de Cristo. Reciban pues la blanca vestidura que han de llevar limpia de mancha ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna.
bautizados contestan amén. Y en el momento cuando se dice reciban pues la vestidura, ahí los padrinos o madrinas en este momento imponen a los neófitos la vestidura blanca. ¿Qué significa esta vestidura? Pues que nos revestimos de Cristo. Y su color blanco, que hemos sido limpiados del pecado, ¿no? Eh, entonces es a la vez símbolo de Cristo como de nuestra inocencia, ¿no? Nuestra símbolo de nuestra nueva condición de los hijos de Dios, ¿no? De la santidad que empieza en nosotros. Eh, si se juzga conveniente, se puede omitir todo este rito, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente ya viene con su vestidura blanca, ¿no? Algunos acostumbran venir vestidos de blanco, sobre todo cuando el bautismo de los niños pequeños, ¿no? Ahí ya se les viste de blanco, ¿no? Entonces ya no sé, muchas veces ya, bueno, ya no se impone la vestidura. Tercer rito, entrega del cirio encendido. Entonces el celebrante toma o al menos toca con las manos del cirio pascual encendido, ¿no? Diciendo, acérquense padrinos y madrinas para que entreguen la luz a los neófitos. Entonces ahí los padrinos y las madrinas cumplen también su función, ¿no? Son ellos los que visten con la vestidura blanca, ellos los que entregan la luz, ¿no? Eh, por eso, pues, se exige, ¿no? Que los padrinos y madrinas sean unos cristianos a carta cabal, ¿no? Cristianos ejemplares, ¿no? Es decir, aquellos que llevan estas vestiduras blancas, ¿no? Que las cuidan, aquellos que siguen cuidando de esta luz encendida en su bautismo, ¿no? Entonces, se acercan los padrinos y madrinas, encienden un cirio en el cirio pascual y se lo entregan al neófito. La palabra neófito significa al recién bautizado, ¿no? Al nuevo bautizado. Entonces, cuando ya reciben el cirio, el celebrante dice, pues han sido transformados en luz de Cristo, ¿no? El bautismo nos transforma en luz de Cristo. Caminen siempre como hijos de la luz, a fin de que, perseverando en la fe, en la luz de la fe, puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor. Ahí tenemos un poco la referencia al Evangelio que hemos escuchado hace 2, 3 semanas, 2 domingos, de las muchachas, ¿no? Que salen con las lámparas encendidas, ¿no? Al encuentro del Señor, al encuentro del novio. Entonces, esa luz que encendemos justamente ahí en nuestro bautismo es la luz que tenemos que alimentar con el aceite, ¿no? No dejar que se apague este aceite de la fe, del amor, eh, tenemos que procurar siempre. Entonces ahí bautizados pues contentos están a esto, entrega del cirio encendido, contestan, ¿no? Entonces con esto termina lo que es el rito del bautismo, ¿no? Eh, Después viene el rito de la confirmación, después viene la Eucaristía. Eso ya lo vamos a ver un poquito en el próximo martes, eh, donde también eh, organizaremos el examen final. Es decir, la primera parte de la próxima clase, el próximo martes, va a ser poco, pues, terminar esta segunda parte, la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. Y después, en la segunda parte, vamos a abrir la posibilidad, pues, de hacer el examen, ¿no? Y ya después de la clase, ya podrán realizar
el examen final. Bien. Preguntas, comentarios a este punto. Sí, padre, ¿qué tal? Buenas noches. Le Buenas saluda noches, Johnny Johnny. Rivera. Una consulta, lo que no me quedó claro y a veces de repente a ignorancia nuestra, ¿no? Cuando usted dice cuando los padrinos imponen la mano derecha sobre el hombro derecho, o sea, prácticamente quiere decir que lo cruzamos, o sea, en forma de abrazo. ¿Por qué? No, o sea, cuando ya luego que le bautizan, los padrinos le ponen la mano derecha al hombro derecho, ¿no es cierto? Ajá. O sea, esa partecita no me quedó claro. Sí. La gente acostumbra a poner uno a izquierda, otro sobre derecho. Normalmente es ordinariamente en el bautismo hay solamente padrino o madrina. Eso es la cosa, lo más ordinario, lo más básico, ¿no? Lo fundamental. Después se admite que haya dos, es decir, padrino y madrina, ¿no? Eso es como ya es como una excepción a lo más común, a la regla, ¿no? Entonces ahí, si hay uno, pues le pone la mano derecha en el brazo derecho. Después, si hay dos, por cosas prácticas, a veces eh, es un poco difícil, entonces uno le pone el derecho, otro le pone el izquierdo, pero los dos deberían poner su mano juntos, ¿no? Ahí no se cruzan las manos. En el brazo derecho de su hijado o de su ahijada. Mm, ya me queda claro. Pero en el caso de la iniciación cristiana para adultos, por ejemplo, bueno, no es tan obligatorio o ya queda a criterio de los catecúmenos si es que van a tener o no padrinos, porque si bien es cierto, el padrino es el que acompaña en la fe, ¿no? Y ya ellos mayores ya pueden caminar solos, digámoslo de esa manera. Bueno, el padrino es siempre aconsejado para todos, niños, adultos, jóvenes. Eh, el padrino, pues que sea un padrino en el sentido cristiano, ¿no? Como lo indica la iglesia, ¿no? Un acompañante en el camino, acompañante de la fe, un ejemplo. eh, y siempre también la cuestión del padrino es aconsejado, es decir, no es exigencia, ¿no? Eh, Uno, si no encuentra padrino o no hay padrino por alguna razón, eh, también se puede bautizar sin padrino, confirmar sin padrino, lo que sea, ¿no? Es decir, no se exige sí o sí que tiene que haber padrino, ¿no? Se aconseja. Y en muchos casos, eh, el padrino, en vez de ser una ayuda, una dificultad, es a veces un impedimento o es hasta a veces contratestimonio, ¿no? Eh, a veces, últimamente he escuchado, ¿no? Algún joven que está ahí eh, preparándose para joven de secundaria, ¿no? Para su iniciación cristiana. Y últimamente la mamá se acerca y dice, padre, es que mi padrino no consigue la constancia de bautismo porque está en Chupaca, como si estuviera al otro lado del mundo, ¿no?
y no trae. Entonces, pues no voy a bautizar a mi hijo porque pues no va a traer la constancia de bautismo, ¿no? Es decir, a veces el padrino, en vez de ser ayuda, se vuelve un problema, ¿no? O conozca una pareja que que estaba preparándose para casarse por años porque primero no podía encontrar padrinos, que también para matrimonio eh, son opcionales, ¿no? No podía encontrar padrinos. Cuando ya encontraba padrinos, llegó la pandemia. Cuando terminó la pandemia, ya los padrinos un año tenían, no, este año no, porque tenemos ahí compromiso con tus ahijados. Así que al final están esperando 5 o 6 años para poderse casar. Y todo por culpa de padrino, ¿no? Entonces, en vez de padrino ser a veces una ayuda, es un impedimento, ¿no? Es una dificultad, es una piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, a veces, hasta en algunos casos sería aconsejable de que se les prohíba a la gente tener padrinos, ¿no? En vez en vez de alentarlos para que los busquen, ¿no? Para que los buscaran. El problema de los padrinos, justamente la cuestión de los padrinos, a veces en nuestro contexto es más un problema que una ayuda. Felizmente son opcionales, no son obligatorios. Padrinos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, padre, buenas noches. Buenas noches, Herbert. Eh, Tengo una duda, padre. Catecúmenos se les denomina a ciertos hermanos que digamos, que se preparan para que se puedan bautizar de qué edad más o menos, o a todos los hermanos que, digamos, ya sea que tengan sus 25 a más, a ellos también se les puede llamar catecúmenos, padre, que están preparando, digamos, para tanto como para recibir su Mm, bautismo, sí, sí, sí. su, Desde todos los que se preparan, es decir, digamos, a desde todos 6 ellos. 7 años hasta 107. A ellos se les dice catecúmenos, padre. A todos los que se están preparando, que han entrado al catecumenado, se preparan al bautismo, son catecúmenos. Ujú. Ay, 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 ay. Gracias, padre, por despejar mis dudas. Ahí no hay límites de edad. Es decir, Ay, 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 ay. bueno, a los niños pequeños que no se les prepara el bautismo, ¿no? Sino se prepara a los papás y los padrinos, a ellos no se les llama catecúmenos porque no hacen este proceso, ¿no? Pero ya los niños, por ejemplo, de segundo grado de primaria, que están preparándose para su bautismo, también se les puede llamar, se les llama catecúmenos. Ay, ay, ay. Ujú. Ya, padre, gracias. Ok. Padre Machi, buenas noches. Buenas noches, Nina. Muy bonita su ponencia, padre. La pregunta que yo quiero hacer es acerca de, usted dijo que se podía recibir los tres sacramentos juntos. Primero el bautismo, luego la confirmación y finalmente la Eucaristía. Ajá. Esto en niños o en personas, ¿de qué edades podría darse? Porque no creo que sea para todos. Por ejemplo, un Pues niño, para los que ya los admitimos a la confirmación. En nuestro caso, en la práctica de la iglesia, aquí en el Perú son más o menos, no sé, 13, 14, 15. Sí, se acostumbra a los adolescentes, ¿no? A admitir a la confirmación. Entonces, a partir de los que son adolescentes, se les puede conferir todos los sacramentos, ¿no? A los niños que son pequeños, pues no se les da la confirmación, sino se les da bautismo y se les hace comulgar, ¿no? Y a los más pequeños todavía, aquí, por ejemplo, en Pangoa, los que están en segundo o tercer grado, todavía no se, solamente el bautismo, ¿no? El criterio para dar la comunión es el uso de la razón, que se puede preparar, ¿no? Y el criterio para la confirmación
es pues entrar en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Es el criterio pastoral. Son los criterios pastorales que la iglesia ha adoptado, ¿no? Entonces, Ya, padre, gracias. prácticamente en nuestra parroquia, ya que preparamos a los jóvenes a la iniciación cristiana, ya desde, digamos, los que están desde tercer grado de secundaria, ya reciben todos los sacramentos porque reciben la confirmación. Entonces, por ejemplo, este sábado ha habido varios jóvenes que se bautizaron, fueron confirmados y primera vez pues participaron en la Eucaristía recibiendo la comunión. Padre, buenas Normal, noches. buenas noches, Araceli. Una pequeña, duda que tengo yo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te preparas para la primera comunión, o sea, has recibido ya la primera comunión, ¿y qué pasa? Que con el tiempo te vas a otro lado, ¿no? Y para que recibas el sacramento de la confirmación, te piden una constancia que hayas recibido la primera comunión. Y porque si no, no sigues el paso, o sea, no puedes confirmarte, no puedes recibir la confirmación mientras no tengas esta constancia o una declaración jurada. Hay un Pre- poquito, sí me entró en duda. No pasa eso en Constitución, ¿ah? Esto, ¿por qué ha pasado en otro lado? Pues este es un abuso. Es decir, nadie como exigencia para recibir la confirmación debería pedir la constancia de la primera comunión. Lo que sí tiene que pedirse es la constancia del bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué por qué no es un requisito la primera comunión para recibir la confirmación? Porque normalmente, justamente en el caso de los adultos, eh, el orden de los sacramentos es eh, bautismo, después recibe la confirmación y recién después va a comulgar. Es decir, haber comulgado no es, no es un requisito para la confirmación, ¿no? Más bien es al revés. Uno recién comulga cuando ha recibido la confirmación, cuando es adulto, ¿no? Cuando se inicia como adulto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues con los que se están preparando a la confirmación, pues si han sido bautizados, eh, si han hecho la primera comunión, pues van a comulgar por enésima vez el día de su confirmación. Y los que no han hecho su primera comunión, pues la van a hacer después de su confirmación. Sí o sí van a comulgar en la ceremonia de la confirmación. Algunos por primera vez, otros por enésima vez, muchos por segunda, ¿no? Entonces, si alguien está pidiendo la constancia de primera comunión, no, no debería, no se debe exigir eso. No existe constancia de primera comunión como tal. En los libros, lo que se registra es bautismo y confirmación. No se anota si alguien ha hecho la primera comunión. La primera comunión es para poder comulgar, no es para recibir la confirmación, ¿no? Es decir, yo tenía varios jóvenes que se están preparando a la confirmación y en las misas están comulgando porque ya habían hecho su primera comunión, ¿no? La primera comunión es para poder comulgar, no para recibir la confirmación, ¿ya? Entonces, la única cosa que se debería exigir es la constancia de bautismo, si han sido bautizados, ¿no? Si no, se les va a bautizar eh, normalmente en la misma celebración, pues, de la iniciación cristiana, ¿no? Algunos acostumbran a hacer el bautismo antes, ¿no? Pero normalmente debería ser en la misma ceremonia.
Gracias, padre. Ok, así que no le exijas a nadie su constancia de primera comunión. Para No, la padre, lo que continuación. pasa que sí ha pasado, bueno, no acá pasa en Constitución, pero sí ha pasado justamente, le dije a la, o sea, se le dijo a la señorita que hable, ¿no? De esa parroquia a la siguiente parroquia, pero se negó rotundamente y sí o sí se tuvo que hacer una declaración jurada para que el joven pueda acceder a que se prepare para la confirmación, ¿no? Pero al final se hizo todo lo que ella quería y se hizo para que recibiera el sacramento. Ujú. Pero gracias por la aclaración. Sí, pues a nosotros también nos pasó que estaban